A continuación, salud renal y reumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud renal y reumatología. Buenos días, gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de nuestro programa Salud Renal y Reumatología. El 10 de mayo se celebra el Día Mundial del Lupus, pues este no es un día para celebrar a los pacientes, sino es un día para crear conciencia sobre esta enfermedad. Si es que en la calle preguntamos de qué se trata el lupus, pues hay muchas respuestas diversas, ¿no? Una de esas es que es una enfermedad de transmisión sexual, otra que es un tipo de cáncer de la sangre, otra que es una enfermedad de la sangre, pero en sí no tienen muy claro la población de lo que se trata esta enfermedad. Entonces, la idea en este programa es que nosotros vamos a tratar de una manera didáctica, dar un poco más de explicación sobre el lupus. Si bien es cierto, hemos hablado en otros programas sobre esto, pues en esta ocasión, en conmemoración del Día del Lupus, vamos a hablar nuevamente. Claro, como tú ya has mencionado, la enfermedad conocida como lupus es una alteración del sistema inmunológico y muchas veces las personas cuando escuchan sistema inmunológico lo asocian con el cáncer o con que es una enfermedad contagiosa. Cuando nosotros hablamos de una alteración en el funcionamiento inmune, quiere decir que las defensas están afectando al propio cuerpo de la persona con una respuesta anormal y que claro, esto con el tiempo causa daño en ciertos órganos diana. Como tú mencionaste, hay un desconocimiento de la enfermedad que pese a que ahora ya es un poco más difundido, es importante enfatizar en ciertos puntos para que la gente conozca y así pueda tomar las medidas necesarias para poder recibir un tratamiento adecuado en el caso de padecer esta enfermedad. Claro, lo importante es que si usted ya tiene el diagnóstico de lupus, pues conozca, se eduque, sepa de qué se trata la enfermedad, ¿no? El Día Mundial del Lupus se celebra desde el año 2004. Esto se hizo a partir de una serie de estudios y pues fue una moción de la sociedad en Estados Unidos, de la Sociedad de Reumatología de Estados Unidos, quienes impulsaron la idea del Día del Lupus. Pues nosotros queremos exponer al Día Mundial del Lupus como un problema de salud pública, tanto nacional como internacional. Muchas investigaciones deben ser realizadas mediante fondos que sean de la parte privada o de la parte pública, ¿no? Los estudios se hacen en relación a los medicamentos, a los fármacos que se da para esta enfermedad. Y pues también es muy interesante porque se crea un espacio donde se puede enseñar a los pacientes sobre la patología. Claro, bueno, cuando nosotros hablamos de días mundiales, como tú lo explicaste, no se trata de celebrar una enfermedad, sino de concientizar, de hacer conocer a las personas de qué se trata, de cómo diagnosticarla, los tratamientos que están disponibles, para que no haya un mal entendimiento de la patología en sí y además que no se esté acercando a información que muchas veces tenemos al alcance en internet y que causa confusión y equivocación, malos entendidos y muchas veces complica la evolución de la enfermedad, el pronóstico, obviamente con desenlaces fatales. Al ser una enfermedad sistémica que afecta con el sistema inmunológico que está atacando al cuerpo, obviamente va a haber tejidos que son más afectados que otros. Entre estos tenemos los riñones, la piel, el sistema nervioso, el corazón, los pulmones y las células de la sangre. Cuéntanos cómo puede un paciente darse cuenta de esta patología y qué es lo que debe hacer, porque la recomendación siempre es ir al médico especialista, que en este caso es el reumatólogo.
Bueno, vamos a repetir esto que en algunos otros programas lo hemos dicho. Pues vamos a decir que el sistema inmune es una serie de órganos que son los encargados de formar las células inmunitarias. Este es el timo, los ganglios linfáticos, el vaso son los encargados de formar los linfocitos T, las células B. Estas células, cuando están frente al agresor, lo que hacen es formar anticuerpos, que son los elementos que luchan contra la infección. Entonces, en sí, el sistema inmune es un sistema de defensa contra los agentes tóxicos del medio ambiente. Puede ser la contaminación, pueden ser químicos, y también hacia el medio interno, que son bacterias, virus, parásitos. Cuando el cuerpo en esta parte inmunitaria se desarregla, empiezan las enfermedades autoinmunes. El máximo exponente de enfermedad autoinmune es el lupus. Claro, obviamente, y hay factores que muchas veces desencadenan la enfermedad y que no están del todo conocidos. En todo caso, esta enfermedad, como afecta a varios órganos, puede presentarse de diferentes formas y dependiendo del órgano que se encuentra con mayor afectación. Y esto también presta lugar a confusiones, muchas veces se le confunde con artritis reumatoide, con fibromialgia, con alteraciones del sistema nervioso. Entonces, ¿qué es importante para poder distinguir y llegar al diagnóstico exacto? Bueno, también debemos entender la epidemiología, ¿no? Pues afecta más a mujeres en una proporción de 9 mujeres por un varón. En edades fértiles de la mujer, entre los 30 a 45 años en la edad productiva, aparentemente esta se relaciona con los niveles hormonales, los estrógenos que tiene la mujer, aparentemente son los que pueden desencadenar. Se habla también de otras teorías, una teoría genética en la cual nos menciona que existen genes que predisponen a tener esta enfermedad. Y otra teoría que también está bastante estudiada, aparentemente hay un desarreglo en el cromosoma X y este puede ser el detonante para esta patología, ¿no? Sin embargo, hablamos de la parte genética, pero no se considera lupus como una enfermedad de transmisión de familia a familia, ¿no? Lo único que hablamos es que si en una familia existe una persona con una enfermedad autoinmune, puede existir un riesgo mayor a que pues otro miembro la padezca. Claro, entonces definitivamente hay factores desencadenantes y una clara tendencia a que se presente más en el sexo femenino que en el masculino. Sin embargo, esto no significa que los hombres no puedan presentar lupus. De hecho, hay varios pacientes que tienen este diagnóstico y que pueden desarrollar y evolucionar con complicaciones graves como cualquier otra persona que padezca la enfermedad. Como ya hemos topado este tema en ocasiones anteriores, habíamos hablado que el sol es un desencadenante para el lupus y la pregunta es ¿por qué el sol desencadena los brotes de lupus? Bueno, normalmente nuestra piel al recibir el sol se quema y provoca que las células se descamen de una manera rápida. En el caso de lupus, al tener un desarreglo de su parte inmunológica, las células de defensa no están actuando bien, lo que sucede es que estas células, en vez de descamarse rápidamente, se retienen. Y esto genera una respuesta inmune, porque ya es, por decirlo, para entender mejor, como un cuerpo extraño y provoca a que esté inflamada la piel y esto a su vez agrava, si es que ya tiene el diagnóstico de lupus, agrava la enfermedad y si no, pues puede ser que la detone. Claro, entonces, aparte del sol, que ya es un factor de riesgo conocido para ser detonante de la enfermedad, también tenemos otro factor de riesgo ambiental que es bastante común y es el consumo de tabaco. Como todos sabemos, y además no se ha investigado solo en el ámbito de la reumatología, sino de varias especialidades, el tabaco obviamente tiene varias toxinas, aparte de la nicotina, y estas toxinas, entre las múltiples cosas que tiene, es más, el humo en sí ya es un tóxico que causa inflamación, provoca inflamación sistémica, y al estar el sistema inmunitario que no está funcionando de la forma adecuada, obviamente esta inflamación se perpetúa por más tiempo, la inflamación causa también envejecimiento celular y obviamente va a causar el deterioro aún más grave del paciente. Entonces, obviamente, una recomendación va a ser de evitar el consumo de tabaco, no solo para esta enfermedad, sino en general. Obviamente, no solo afecta a los pacientes con lupus, es un
factor de progresión para enfermedad de los riñones, provoca alteraciones cardiovasculares, enfermedad cardiovascular. Entonces la recomendación siempre va a ser el no consumo de tabaco. Claro. El tabaco también es uno de los agentes tóxicos más estudiados en modelos con esta enfermedad, ¿no? Con toda seguridad, con plena seguridad, pues decimos que el tabaco empeora los síntomas de lupus. Sí, o sea, perpetúa el estado inflamatorio de la paciente. Claro. Ahora también hay un tipo que es un poco más raro de lupus, que es el lupus-like, que es desencadenado por fármacos. ¿Qué tan común es y con qué consumo de qué fármacos asocia o puede darse con cualquier desencadenante farmacológico? No es muy frecuente, ¿no? Pues los medicamentos que pueden provocar un lupus-like son las mismas terapias biológicas que se utilizan en artritis. Hay algunos anticonvulsivantes que también pueden producir este lupus inducido por fármacos. ¿Cuál es la característica? Pues es igual a la de lupus normal, únicamente que cuando retiramos el agente, el fármaco, pues los síntomas empiezan a desaparecer. Sí es importante que el paciente durante este tiempo se haga controles, exámenes, y pues ya a la larga los exámenes empiezan a ser negativos en todas sus fracciones. Ahora también pues tuvimos un caso contigo de una neoplasia que generó un lupus en un paciente joven. Pues este paciente, recordemos que tenía una falla renal y que su estado general empezó a deteriorarse. Las neoplasias también pueden causar un lupus, ¿no? En este caso, pues el tratamiento es igual que el lupus normal, pero sobre todo si es que ya es neoplasia, hay que tratar el cáncer. Claro, ahora que tú lo mencionas, entre los casos que hemos tenido de lupus, no todos se presentan de igual forma. Hay unos que obviamente tienen los trastornos en piel, trastornos articulares o señales que claramente nos dirigen hacia un diagnóstico, y otros que vienen con sintomatología que no es la típica, como fue en este caso, que el paciente viene porque está hinchado y al hacer todos los exámenes se encuentra proteínas en la orina, y de aquí partimos para hacer la investigación y llegamos a un diagnóstico, y de esto pues se van desplegando realmente otras patologías que pueden estar asociadas. Tenemos que investigar a fondo porque no es tan simple, es más bien una patología compleja que muchas veces viene de la mano con otras patologías y que las complicaciones suelen ser bastante graves, ¿no? Entonces siempre es importante considerar que es una patología grave que debe ser tratada de por vida, no es una patología que nosotros podamos decir, bueno, en un tiempito tomo el tratamiento, suspendo y todo va a estar bien. Pues no, simplemente si no hay los síntomas o parece que está mucho mejor, de hecho está mejor el paciente, pero es porque la enfermedad se encuentra como dormida, como en un estado de receso y no se encuentra activa. Sin embargo, no quiere decir que se ha curado. Además, cabe recalcar que esta enfermedad no es transmisible, o sea, no es contagiosa. Esto también es importante porque todavía hay la idea de las personas que no conocen bien de que esta enfermedad es contagiosa y que se puede transmitir. Pues no es así, no es contagiosa, como ya hemos dicho, viene totalmente dependiente del sistema inmune, entonces no hay forma de contagiar, pero esto no quiere decir que se va a curar. Entonces, igual como ya lo mencioné antes, es una enfermedad que necesita tratamiento de por vida y cuidados de por vida. Pues sí, ¿no? Pues el momento que usted piense, tenga algunos síntomas que le pueden guiar o relacionar con esto, usted debe acudir inmediatamente al médico. El tratamiento más exitoso es cuando se inicia en las fases tempranas de la patología, y también depende mucho de cuán disciplinado es el paciente respecto a su tratamiento. Pues hay manifestaciones que sí pueden más o menos hacernos sospechar, ¿no? Una de esas son las lesiones en la piel, ¿sí? El eritema malar, o en nuestro medio, como somos mestizos, no tenemos tanto las lesiones ulcerosas en la piel, sino más bien tenemos la cara manchada, que muchas veces se la puede confundir con melasma. La artritis, el dolor, la hinchazón de las articulaciones, puede haber anemia, ¿no? Anemias de larga data, anemias crónicas que nos pueden también más o menos guiar a esta patología. Hay otros casos de lupus que pues la enfermedad debuta con una falla renal. Y pues a partir de cuando tú detectas la falla renal es cuando empezamos a investigar la parte inmunológica. Claro, además
no todos los pacientes evolucionan de la misma manera, inclusive, como tú lo has mencionado, hay mayor afectación de ciertos órganos. Obviamente yo veo la parte renal exclusivamente. Muchos de los pacientes tienen lupus con leve afectación renal que no implican mayor cuidado por parte del nefrólogo, más que chequeos cada cierto tiempo para evitar complicaciones. Sin embargo, hay otros pacientes que, pese a tener un diagnóstico relativamente temprano, la afectación es sumamente severa y la progresión es sumamente rápida también. Entonces son pacientes que muchas veces requieren diálisis o un trasplante renal a edades tempranas o cuando todavía son adolescentes, o inclusive niños que tienen lupus muy agresivos en la parte renal y que requieren ese tipo de tratamiento sustitutivo. Ahora cabe mencionar que por más que un paciente haya entrado a diálisis, no quiere decir que se curó de lupus y que se afectó el riñón. O sea, la enfermedad sigue existiendo, sigue activa y está presente y puede dañar otros órganos. De la misma manera, hay que considerar que un paciente con lupus y que esté en diálisis puede realizarse un trasplante, pero para realizarse un trasplante renal y que pueda salir de la diálisis debe cumplir ciertos criterios, y uno de estos es que la enfermedad se encuentre inactiva, y para esto también que el paciente tenga una buena adherencia al tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que vaya a los controles, que tome la medicación, que siga los cuidados en los cambios del estilo de vida, porque de otro modo, si el paciente recibe un nuevo riñón y no realiza los cuidados y los controles de la enfermedad, hay una alta probabilidad de que la enfermedad repita en el riñón nuevo que en el injerto se echa a perder y vuelve el paciente a entrar a diálisis. Claro. Entonces es importante entender que porque entró a diálisis no se curó el lupus, o sea, el lupus sigue presente y no solo puede dañar el riñón, puede dañar otros órganos que ya conocemos. Las lesiones en piel pueden complicarse con infecciones, el sistema nervioso también puede verse afectado, y suele haber, sobre todo en pacientes que tienen lupus y que se encuentran en diálisis, anemias que no son fácilmente controlables y que es un indicativo de que la enfermedad se encuentra activa. Claro. Las lesiones que más asustan son las lesiones que el paciente puede ver. Por ejemplo, las lesiones cutáneas, las lesiones de la piel, hay que saber diferenciarlas, ¿no? Hay diagnóstico diferencial, se lo puede diferenciar de un eczema, de un acné, de una dermatitis de contacto. Hay muchas enfermedades que van desde una simple mancha hasta una verdadera úlcera, ¿no? La gente al ver estas lesiones en las personas piensa que es contagioso. Volvemos a decir, no se trata de una enfermedad contagiosa. Claro, es que siempre, como tú mencionas, lo que se puede ver es lo que preocupa, lo que asusta, y en un paciente que de pronto tiene un lupus cutáneo que está agrediendo mucho a la piel, son lesiones que sí causan un poco, perturban a las personas por la apariencia que tienen. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que con el tratamiento estas lesiones pueden mejorar ostensiblemente y que pueden llegar a un buen término, ¿no? Bueno, hay otra pregunta, ¿no? Si tengo anemia, ¿tengo lupus? Pues no necesariamente, ¿no? La anemia puede darse en el curso de varias enfermedades. No necesariamente la persona que tiene anemia tiene lupus. Hay que evaluarla en el contexto integral de lo que tiene. Puede ser una manifestación de lupus. En los pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedad renal, la anemia es muy común porque los riñones normalmente producen una sustancia que se llama eritropoyetina y que sirve para estimular la producción de glóbulos rojos. Sin embargo, si nosotros tenemos un paciente que de pronto está en diálisis sin un diagnóstico claro de qué causó la falla renal, y tiene una anemia que no se controla, pues sí, podemos investigar lupus. Pero hay otras enfermedades como anemias por déficit de hierro, por sangrados ocultos, por algunos tipos de neoplasias, linfomas, leucemia. Entonces, no necesariamente anemia es igual a lupus eritematoso sistémico. Bueno, en relación al tratamiento, el tratamiento que disponemos actualmente no ofrece una curación de la enfermedad. Lo que nos ayuda es a controlar los síntomas, ¿no? Esta enfermedad pasa por periodos de brote, por periodos que está en descanso, entonces el tratamiento va confinado a evitar que sucedan estos episodios de brotes. Claro, ahora para cuando nosotros damos el tratamiento, obviamente le tenemos que explicar al paciente que ese tratamiento puede tener también efectos adversos, claro, ¿no? Uno de los tratamientos que está más difundido por la accesibilidad, por el precio, por la tolerancia, es el uso de corticoides. Con respecto a los corticoides, pues nosotros lo que hacemos es poner en balanza
Pues los efectos secundarios sí están presentes. Aquí tenemos que suben de peso, sube glucosa, pierden calcio, pero en realidad son efectos que nosotros podemos controlar dando otros medicamentos, ¿no? Entonces, el paciente, como digo, tiene que estar bien instruido. No es que tengo lupus, ya el medicamento, no. El éxito está en el seguimiento al paciente. Claro. Además, siempre ver el beneficio contra los efectos adversos. En este caso, el beneficio supera los efectos secundarios que puede tener la medicación y con los cuidados que obviamente el paciente debe llevar a cabo. En cuanto al diagnóstico, es un poco difícil por lo que ya habíamos mencionado, que puede superponerse con otras patologías. Sin embargo, tenemos pruebas en sangre que se pueden realizar y estas pruebas también son un poco difíciles de llevar si no se realizan en laboratorios normales, habituales, en un laboratorio básico, por ejemplo. Entonces, esto también obliga al paciente a trasladarse a ciudades grandes y efectivamente debe tener el control por el médico especialista. Claro. ¿No? Aquí entramos a tratar un tema un poco delicado porque no queremos dejar o hacer de menos al trabajo que hace el médico general en un subcentro de salud, pero en realidad estas enfermedades deben ser transferidas a un hospital grande. Un médico general no puede quedarse tratando estas enfermedades porque se necesita un mayor estudio, mayores cosas, y pues sí, en las ciudades grandes existen los exámenes que se requieren para poder diagnosticar, ¿no? Como habíamos dicho también en programas anteriores, el hecho de tener un examen positivo no nos asegura que pues el paciente vaya a tener enfermedad. Nos basamos mucho en la historia clínica, en la anamnesis, en el examen físico, y ante la sospecha enviamos a hacer los exámenes. Claro, hay pacientes también que, bueno, ya han sido diagnosticados, se ha iniciado el tratamiento, están acudiendo en forma regular al especialista y de pronto, porque un vecino, un amigo vieron algún reportaje, alguna información que o entendieron mal o estuvo realmente mal la información y suspenden la medicación. Obviamente estos son pacientes que toman este riesgo y obviamente esto tiene sus consecuencias que muchas veces son fatales, porque la enfermedad, al no tener tratamiento, obviamente tiene una activación y esta activación va a generar problemas en distintos órganos y muchas veces no son controlables. Claro, es algo común que los pacientes abandonen el tratamiento porque de pronto el corticoide les subió un poquito la presión o porque tienen por ahí infecciones a repetición. O sea, es un error muy común y pues acuden a la medicina tradicional, a la medicina natural, lo cual hemos hablado hasta el cansancio que son productos que son bastante tóxicos al menos para la función renal. Despiertan el sistema inmune que de por sí ya está despierto. Claro, exactamente. Es importante lo que mencionaste de la medicación natural porque muchos pacientes dicen tengo anemia, entonces me voy a tomar un juguito de alfalfa. Es bastante apio común, o el apio, el perejil, que supuestamente mejoran la anemia, pero en este caso pues son sumamente perjudiciales debido a que tienen efectos adversos en los pacientes con lupus. De hecho la alfalfa tiene un producto que se llama cabanamida y provoca la exposición de precisamente estos anticuerpos que nos están haciendo daño. Otra de las preguntas que rondan mucho es respecto a las mujeres embarazadas, pues, o si se pueden embarazar. De hecho, sí se pueden embarazar, pero previamente necesitan el control prenatal, el control preconcepcional. Entonces, ahí sabemos nosotros en qué punto estamos, si es que tenemos que subir la medicación, si es que tenemos que bajar la medicación. Otra de las situaciones que sucede ya en la mujer embarazada con lupus es que a veces el ginecólogo tiene un poco de miedo respecto a los medicamentos que usamos. Pues los medicamentos que nosotros usamos se puede dar tranquilamente durante el embarazo, no va a haber problemas con el niño y si es que suspende, pues el riesgo es bastante alto de que la enfermedad se active. Claro, bueno, yo aquí voy a hacer una acotación. Obviamente, si la paciente tiene una afectación renal establecida por el lupus, ya tiene una proteinuria, o sea, una pérdida grande de proteínas en la orina, y no está controlada, desde el punto de vista nefrológico no va a ser la mejor idea que la paciente se embarace, porque los resultados, aparte de que pueden ser malos para el feto, también pueden ser malos para la madre
y muchas veces son pacientes que durante el embarazo empeoran tanto que tienen que entrar a diálisis y obviamente se suspende el embarazo, se complicó ella, muchas veces no recuperan, no pueden salir de diálisis. Entonces sí hay que pensarlo muy bien antes de definir un embarazo, sobre todo si hay afectación renal, porque puede complicarse la paciente e incluso fallecer, ¿no? Que hay casos y que realmente son muy penosos debido a la carga emocional que esto implica, que pierden al hijo, pierde a la madre y con un tanto de complicaciones en un corto espacio de tiempo. Claro. ¿No? Otra cosa con respecto al tratamiento es que pues a veces la gente teme, ¿no? Dicen, tengo lupus, ¿cuánto tiempo me queda de vida? Pues eso no es válido. En esta enfermedad usted puede tener una buena calidad de vida y fallecer por otra cosa que no sea complicaciones de lupus. Si hablamos de la década de los 60, 70, pues sí había una alta mortalidad. Ahora con los nuevos fármacos se nos ha demostrado hasta el cansancio que pues tenemos una buena calidad de vida. Exactamente. Ahora nosotros con respecto al Día Mundial del Lupus no podemos hablar en sí de prevención porque aparentemente no hay una medida que nosotros podamos implementar para prevenir la enfermedad. Sin embargo, una vez que ya haya sido diagnosticado, ¿qué es lo recomendable? Acudir al médico especialista, seguir tomando la medicación en forma regular, realizar los cuidados dietéticos y de cambios en el estilo de vida que han sido propuestos y de esta manera pues se va a evitar más que no la enfermedad sino las complicaciones que esta tiene. En cuanto a alguna precaución extra para los pacientes con lupus. Evitar el sol, sí, el sol es claramente un detonante, dejar de fumar si es que fuma y pues no se pierda los controles que su médico reumatólogo le programa. Bueno, esto es todo por ahora. Ustedes pueden revisar en la página de Telesucesos en YouTube. Tenemos más programas donde hemos hablado ya en ocasiones sobre lupus. Muchas gracias por acompañarnos. No duden en escribirnos a nuestro correo info@nefrolupus.com. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud Renal y Reumatología.